Muy buenas tardes a todos los asistentes de este webinar del DFX junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar analizaremos el comportamiento del mercado petrolero y las variables que más han influido en la variación de sus cotizaciones. Saludo a Juan Primo, a Juliana, a Andrés, a Daniel. Quisiera saber desde qué país nos sintonizan y que a lo largo de este webinar pueden realizarme preguntas en cualquier momento. Al igual, antes de empezar, quisiera comentarles un poco acerca de nosotros, Distrito Financiero, quienes somos una empresa creada en 2011. Me alegra mucho, Juan, que nos saludes y sintonices desde Argentina. Y como les decía, Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. También tienen la posibilidad de un acompañamiento personalizado y para aquellos que soliciten según sus propios requerimientos. Por otro lado, para aquellas personas que están interesadas en buscar un broker, que es un organismo intermediario entre las personas que quieren comprar o vender activos o productos financieros, los invito a conocer el portal de Qual Broker. En este portal, las personas que decidan iniciar les ayuda a escoger los mejores brokers. ¿Cómo? A través de basarse en su regulación sólida, una buena reputación, su trayectoria, reconocimientos globales, les muestra sus spreads, la ejecución, diferentes productos a través de un ranking, el cual tiene la calificación de diferentes traders a nivel mundial. Del mismo modo, esta plataforma les ofrece diferentes guías para que puedan conocer un poco más a los distintos brokers, ya sea AAAFX, Equity, Tickmill, Libertex, entre otros. Del mismo modo, tenemos guías de plataformas acerca de cTrader, TradingView, ZuluTrade, MetaTrader 4. Buenas tardes, Dina. Muchas gracias por sintonizarnos desde Colombia. Y como les decía, esta plataforma es algo muy completo porque también nos ofrece algo muy interesante que son los diferentes blogs para traders con diferentes artículos sobre temas que cualquier trader debería saber. Del mismo modo, esta plataforma ofrece diferentes recursos como sistemas para traders y exchange. Y como les decía, pues nosotros somos Distrito Financiero y no siendo más, después de ver este portal tan interesante, los invito a que iniciemos el webinar de hoy. ¿Cómo ha sido el comportamiento del mercado del petróleo en el año? Para iniciar, debemos saber que actualmente existen diferentes mercados. Uno de ellos es el mercado de materias primas o, como su nombre en inglés lo indica, de commodities. Allí se compran y venden productos destinados para uso comercial sin valor agregado que tienen como objetivo ser transformados para convertirse en un elemento de consumo. Por lo que el petróleo es utilizado para fabricar cosméticos, fertilizantes, agrícolas neumáticos, productos farmacéuticos, colorantes, detergentes y hasta para hacer cuerdas de guitarra. Por lo tanto, en la compra y venta del crudo existen diferentes participantes del mercado. Podemos encontrar desde aerolíneas, traders, gobiernos, compañías de perforación públicas y privadas, entre otros, quienes permiten que este mercado sea el de mayor volumen de negociación. Pero entonces nosotros debemos tener en cuenta que el mercado del petróleo
hay diferentes tipos de petróleo. Este se clasifica de diferentes maneras según su densidad, según su composición química y según su lugar de origen. Los petróleos tipos por densidad se clasifican o se subdividen por petróleos extrapesados, pesados, medios, ligeros y extraligeros. También existen los tipos de petróleo por composición química, que se clasifican en parafínicos, es decir, que están compuestos por parafina, es fluido y de color claro, proporciona una cantidad de naftana que otros tipos de petróleo en el proceso se utilizan para la refinación y finalmente para obtener productos de lavado al seco, solventes de pintura, gasolina y lubricantes. También está el petróleo nafténico, que su composición principal son los naftenos y los hidrocarburos aromáticos. Es muy viscoso y de coloración oscura y genera una gran cantidad de residuos tras el proceso de refinación. De esta mezcla del nafténico y el parafínico se pueden obtener una composición química mixta. También existen los tipos de petróleo por cantidad de azufre, que son un poco más conocidos como petróleo dulce y petróleo agrio. El petróleo dulce es un tipo de petróleo que contiene menos del 0,5% de contenido sulfuroso, es decir, con presencia de azufre, es de alta calidad y ampliamente utilizado para ser procesado como gasolina. También está el petróleo agrio. Este contiene al menos 1% de contenido sulfuroso en su composición. Dada la mayor presencia de azufre, su costo de refinamiento es mayor, por lo que es usado mayormente en productos destilados como el diésel. Los tres tipos de clasificaciones generales que señalamos anteriormente permiten establecer criterios básicos para determinar la calidad del petróleo. Y esto influye finalmente en la determinación de los precios de cada uno de ellos. Asimismo, el petróleo se clasifica por su lugar de origen. Los más conocidos son el petróleo West Texas Intermediate o WTI y el petróleo Brent Blend, más conocido como petróleo Brent. El primero, el WTI, es producido en Norteamérica, mientras que el segundo, el Mar del Norte, el segundo, el petróleo Brent, se produce en el Mar del Norte. El petróleo WTI es un promedio en cuanto a la calidad se refiere del petróleo producido en los campos occidentales de Texas, Estados Unidos. Es ligero, se compone de 39,6 grados de gravedad API y dulce porque tiene 0,24% de contenido sulfuroso. Su alta calidad lo hace ideal para la producción de gasolinas y es usado como valor de referencia, sobre todo en el mercado norteamericano, por ejemplo, en mercados como la Bolsa de Nueva York. Y el petróleo Brent es calificado como petróleo dulce también. Es una combinación de crudos de 19 diferentes campos de explotación petrolera ubicados en el Mar del Norte. Cuando sale la producción, se envía a la terminal de Sullom en Escocia para su posterior comercialización. Este petróleo se compone por una gravedad API de 38,3% y contiene alrededor de 0,37% de contenido sulfuroso, lo cual lo hace un petróleo ligero y dulce, pero en menor escala que el WTI, siendo ideal para la producción de gasolinas y destilados intermedios. Hay otros tipos o referencias de petróleo que tal vez alguna vez vayan a escuchar o ya han escuchado, como el petróleo de Dubái, que es una referencia de Asia-Pacífico, el tapiz de Malasia, también están las minas de Indonesia, que es una referencia para el crudo pesado del Lejano Oriente. En Arabia está el Arabia ligero, está el Boni ligero de Nigeria,
el paté de Dubái, el Istmo de México, está el Saharán Blend de Argelia y el Merey de Venezuela. Es importante recalcar que no todos los petróleos tienen el mismo valor de mercado. ¿Y esto por qué se debe? Debido a las características propias del producto, porque, como les decía anteriormente, estas determinan la calidad y el precio. ¿Cómo se transa el petróleo? Hay diferentes formas. Las dos más comunes son a través de contratos forward, es decir, entrega futura, y a través de contratos spot, es decir, entrega inmediata. Y una de las más utilizadas es por medio de un broker. Esta opción nace porque no es necesario que uno sea un comprador directo. Y la ventaja es que los intermediarios financieros ofrecen derivados de los contratos de estas materias primas, evitando la entrega física y personal del activo. Lo único que se necesita es tener una cuenta con un broker y empezar a negociar. Pero nosotros como traders debemos tener en cuenta que hay estándares a la hora de transar con crudo. Cuando nos ofrecen un contrato de crudo, por ejemplo, de referencia WTI, hay que tener en cuenta que un barril de petróleo equivale a 158.988 litros. Un lote contiene entre 1.000 o 100 barriles de petróleo, dependiendo del intermediario financiero o del broker. Igualmente se debe considerar que el crudo es un activo demasiado volátil, pues depende de la estabilidad política y otras coyunturas geopolíticas que afectan sus cotizaciones. Entonces, como les decía, hay muchas economías que son muy dependientes al petróleo. Nosotros debemos tener en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos y la relación del petróleo-dólar era una relación negativa. Es decir, cuando el precio del petróleo aumentaba, el precio del dólar disminuía. Pero de un tiempo para acá dejó de ser así. ¿Por qué? Debido a algo que se conoce como el fracking. El fracking es la fracturación hidráulica, una técnica utilizada para aumentar la extracción de gas y de petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo de manera vertical y luego se hacen perforaciones horizontales que se pueden extender por varios kilómetros a diferentes direcciones. La fractura se hace con una inyección de mezcla de agua, arena y sustancias químicas para elevar la presión de la fuerza del flujo y la salida de los hidrocarburos. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Canadá tiene una relación positiva con el petróleo. ¿Por qué? Ya que Canadá es el país número 1 en transportar la materia prima y es el quinto país que extrae el crudo. En primer lugar se encuentra Arabia Saudí, luego está Venezuela, en tercer lugar está Estados Unidos, cuarto lugar Rusia y quinto lugar Canadá. Entonces, por otro lado, existen muchos países cuyas economías dependen de la producción del petróleo, por lo que es importante tener en cuenta los sucesos que afectan el precio del commodity. Es por ello que vamos a ver qué fue lo que afectó las cotizaciones de este activo durante el año. En enero, el principal temor de los mercados y de los participantes que operan con activos relacionados con el petróleo o con el commodity directamente fue el anuncio de que apareció un nuevo coronavirus en China. Entonces se temía que efectuara los mismos daños que hizo el SARS en 2002. Además que su aparición a lo largo del año hizo que muchos temores se hicieran realidad. Por ejemplo, que la demanda de combustibles se redujera en China y que a su vez el crecimiento económico del gigante asiático se frenara. Entonces, en enero comienza este virus a propagarse, ya que este virus se conocía desde 2019, y aumenta el número de personas fallecidas y de personas contagiadas. Entonces, la mayoría de índices globales
en la última semana de enero iniciaron a la baja. Entonces se veían caídas superiores al 1% en las bolsas europeas, en las bolsas asiáticas, y los participantes del mercado comenzaron a invertir en activos refugio como el oro, como los bonos, como el yen, entre otros. Entonces, esto se hizo como una medida de aversión al riesgo. Luego, en febrero, los precios del petróleo cayeron a mínimos de 3 meses. El petróleo estaba oscilando entre los 60 y $65, pero el petróleo Brent cae 2,2%, se sitúa en $59,33 y el petróleo WTI desciende 2,4% y se ubica en $52,89 por barril. Entonces, uno de los personajes que nosotros debemos tener en cuenta si operamos con el petróleo es, por ejemplo, el príncipe y primer ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salman. Y este señor anuncia que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o la OPEP, puede responder ante cualquier impacto en la estabilidad del mercado del crudo y que realmente los precios del commodity habían descendido, era por puros factores psicológicos y por bajas expectativas de los inversionistas. Pero luego este pensamiento cambia y la OPEP plantea la posibilidad de imponer recortes en la producción. En febrero la OPEP decía que pues se debían recortar 500,000 barriles por día, ya que el coronavirus había afectado fuertemente el mercado y especialmente la demanda del crudo, puesto que nosotros debemos tener en cuenta que China es uno de los principales países con industrias, por ende es uno de los principales consumidores de petróleo. Entonces, como la economía de China se había paralizado por este virus, se había reducido su consumo en aproximadamente 3 millones de barriles por día de petróleo. Entonces, pues esto hizo que la oferta del petróleo incrementara y al incrementar la oferta, los precios fueron descendiendo. Entonces continuaron los descensos de las cotizaciones internacionales de crudo porque el virus comenzó a propagarse. El virus llegó a Corea del Sur eh, y hay que tener en cuenta que Corea del Sur también es uno de los grandes consumidores. Luego en marzo el virus llega a Irán y comienza a descender porque ya se registraron 2.400 fallecidos, al menos 76.955 contagiados por COVID-19. ¿Y por qué es importante Irán? Ustedes se preguntarán. Puesto que Irán es el tercer país con mayores reservas petroleras en el mundo y uno de los principales proveedores de esta materia prima. Luego, a principios de marzo, después de que el virus llegara a Irán, la OPEP coordina un recorte más drástico. Entonces toman la decisión de recortar la producción con el fin de estabilizar las cotizaciones de la materia prima, es decir, que no hubiera tanta oferta porque no había tantos clientes y frenar su caída de casi un 20%. Entonces la organización recomendó realizar recortes de 2,1 millones de barriles por día. Pero entonces ocurre algo que nadie se esperaba. Y esto debilita aún más las cotizaciones del commodity y hace que se presente un choque petrolero más fuerte que el que sucedió en 2014. Y es la conocida guerra de precios petroleros. ¿Por qué pasó esto? Resulta que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, no decidieron nada frente a los recortes de producción para frenar la caída de los precios de la materia prima. Como no llegan a ningún acuerdo, el principal productor del commodity, Arabia Saudí, determina que va a aumentar su producción y va a ejecutar grandes descuentos. Entonces todo el mundo pensaba que eran solo especulaciones y formas de Arabia Saudí de asustar en los mercados, pero realmente Arabia Saudí cumple y anuncia un aumento en los suministros del petróleo. Entonces afirma que va a incrementar su producción en más de una década en abril
ya que el Ministerio de Energía de Arabia Saudí ordena a Saudi Aramco, que es una de las principales productoras de petróleo en ese país, aumentar su producción a 13 millones de barriles por día. Entonces, si veníamos de que uno de los principales consumidores del commodity, que es China, deja de consumir y en estos momentos tenemos mucho petróleo y llega Arabia Saudí y va a incrementar aún más la producción de petróleo, esto afecta directamente las cotizaciones y hacen que desciendan aún más, porque Rusia y Arabia no llegaron a un acuerdo frente a los recortes de producción. Entonces, el descenso continuaba y más porque China anunciaba que había una segunda ola de contagios de COVID en este país. Y ya el petróleo veíamos que estaba aproximadamente en $56 en febrero, pues en marzo baja a los $22 por barril, siendo este su mínimo en más de 18 años. Entonces la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí continuaba. Y todo sucede cuando el Riad propuso un recorte de producción, pero Moscú se niega y pues empieza esta producción de 13 millones de barriles. Entonces, como les decía, la oferta supera la demanda y pues se ve aún más afectada porque la economía de diferentes países comienza a paralizarse y pues porque el consumo por parte de China se frena totalmente. Y pues luego Estados Unidos dice que hay probabilidades de que haya un recorte de producción y que se va a unir, pero las petroleras estadounidenses dicen que no pueden coordinar su producción porque hay una ley que se llama la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, sigue el confrontamiento a lo largo de marzo entre Rusia y Arabia Saudí porque expresan inconformidades y dicen que cómo es posible que ellos deben hacer un recorte, pero pues Estados Unidos va a continuar produciendo. Entonces eso no sería algo coherente. Luego, en abril, vemos algo conocido como el Día Negro para el Petróleo. Entonces, como pueden observar, el petróleo descendió 134,6% y los precios de la materia prima llegaron a cotizar a menos $6,65. Y esto es ocasionado debido a que los contratos de futuro de petróleo de mayo vencían al día siguiente. Y pues como había un poco de pánico en el mercado, las personas comenzaron a hacer ventas masivas y no había capacidad de almacenamiento en Estados Unidos. Es decir, que no tenían lugar donde guardar la producción de petróleo. Entonces la demanda estaba completamente destruida por los efectos del coronavirus y porque el recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados había sido insuficiente. Luego comienzan a cambiar las cosas por especulación, porque se pensaba que el gobierno de los Estados Unidos iba a ofrecer fondos de estímulo federal a los productores de petróleo y gas a cambio de que los participantes de la reserva de crudo pues cambiaran algunas cosas. Los operadores estadounidenses comenzaron a cerrar pozos viejos y a detener nuevas operaciones para reducir la producción de la materia prima. Pero esto no dura mucho porque una de las bancas más importantes de los Estados Unidos, de las bancas de inversión, que es Goldman Sachs, pronostica que se volvería a agotar la capacidad de almacenamiento del crudo entre 3 y 4 semanas. Luego, en mayo, comienza a regir el nuevo acuerdo de reducción petrolera pactado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo con sus aliados. Entonces, los inventarios de petróleo en Estados Unidos fueron menores a los esperados y esto ayudó un poco a los precios del petróleo porque se esperaba que al menos hubieran 9 millones de barriles por día en la producción de los Estados Unidos, pero solamente se registraron 4,6 millones. Además, cada vez más países flexibilizaban las restricciones económicas en mayo
y sociales. Entonces ya comenzaron a quitar bastantes cuarentenas a lo largo de los países en el mundo. El primer exportador de petróleo en el mundo, Arabia Saudí, anunciaba que iba a recortar su producción a 1 millón de barriles por día en junio. Y esto iba a ser un volumen adicional al que habían pactado la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque la organización había pactado recortar 9,7 millones de barriles por día. Pero sale un informe donde dice que la demanda mundial de la materia prima iba a caer 9,7 millones de barriles por día en 2020 y que se estaba experimentando un shock de la materia sin límite. Entonces luego sale la Agencia Internacional de Energía, la cual nosotros también como traders debemos estar pendientes. Por lo general, los informes de la Agencia Internacional de Energía o AIE salen los miércoles y allí nos dicen cuántos inventarios tienen los Estados Unidos y sale un informe en mayo donde dice que prevé que la demanda del crudo se reducirá a 8,8 millones de barriles por día. Y luego el secretario del Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el país enviará su primer cargamento de petróleo crudo a Bielorrusia, por lo que les decía que no había almacenamiento. Entonces, como les decía, hay que tener en cuenta los anuncios de la Agencia Internacional de Energía, porque también a finales de mayo pronosticó que la inversión mundial de energía descendería aproximadamente el 20%, es decir, que 400.000 millones de dólares en 2020. Y esto podría tener fuertes consecuencias en la seguridad energética y en la transferencia de energía limpia. Luego, en junio, las cotizaciones del petróleo alcanzaron su punto máximo desde marzo y esto se presentó gracias a que volvió una reapertura económica global y habían posibles extensiones de los recortes de producción. Entonces se esperaba que Rusia tomara una decisión. Finalmente, Arabia Saudí y Rusia llegan a un posible acuerdo con Irak, uno de los países que no había cumplido con las cuotas de recortes, al igual que Nigeria. Entonces, Irak se compromete a realizar recortes más profundos con el fin de estabilizar los precios del petróleo. Pero entonces la banca de inversión Goldman Sachs pronosticaba una caída de los precios de la materia prima en las siguientes semanas, además de añadir un acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, como hemos visto a lo largo de este webinar, el petróleo es un activo muy volátil y esos avances se vieron opacados cuando los inventarios de petróleo crudo por la Agencia Internacional de Energía, cuando las presenta, son mayores a los de una semana. Entonces, como les decía, esta agencia presenta un informe de cuántos inventarios de petróleos hay en Estados Unidos según los pozos que tenga el país. Por lo general, se hace un recuento y se observa cuántos pozos hay y según el número de pozos, pues se tiene cuántos barriles se extraen al día. Pero entonces, cuando incrementa en estos momentos de crisis, cuando incrementa la demanda de la oferta de crudo, perdón, esto hace que los precios disminuyan. Y en junio, la agencia internacional en su informe muestra que pasa de menos 1,8 billones de barriles al día a 5,7 millones. Entonces hace que el petróleo WTI retroceda y no alcance a los $40. Entonces, después el barril de petróleo WTI supera los $40 gracias a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo prometen cumplir con los recortes del suministro y hay noticias positivas porque parece que la demanda muestra señales de recuperación. Y Irak y Kazajistán se comprometen a un mayor cumplimiento de los recortes de bombeo. Luego pasa que a finales de junio aparece Libia. Libia a principio de año
había sido virtualmente bloqueadas sus exportaciones. Pero entonces Libia dice que puede regresar al mercado con más suministros. Y lo que estaban analizando los diferentes traders y participantes del mercado es ver si este país africano es capaz de reanudar sus exportaciones de petróleo, ya que también se ha visto muy afectado por el repunte de casos de COVID-19. Luego, los precios de la materia prima se recuperan después de este anuncio de Libia, gracias a que los inventarios del petróleo se reducen a 8,16 millones de barriles presentados por el American Petroleum Institute. Y en julio también presenta la Agencia Internacional de Energía un informe donde dice que la demanda de crudo deberá recuperarse en los próximos 3 meses en 92,1 millones de barriles por día, debido a que va a reanudar la actividad económica, pero todo depende de que no haya nuevos cierres en las economías. Y ahorita estamos pendientes como traders de las reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dado que hoy de manera virtual se van a reunir y van a definir si van a relajar las medidas tomadas en los meses pasados o van a tomar nuevos recortes en la producción. Entonces, a manera de resumen, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que hubo dos factores que afectaron directamente los precios del commodity. El primero fue el choque externo del coronavirus y el segundo fue la guerra de precios petroleros entre Arabia Saudí y Rusia. Se da porque no hubo un acuerdo, entonces esto hace que se eliminen los recortes, que incremente la producción y pues el barril pasa de $56 a $25 diarios. ¿Qué sucede? Arabia Saudí, al ser el principal productor de petróleo, puede producir petróleo y venderlo a $7 y su economía no se va a ver afectada. Mientras que Rusia solo puede hacerlo hasta precios de $15 de barril por día. Es por eso que cuando los precios comienzan a llegar a niveles de 22, de $20, Rusia ya comienza a cambiar un poco y dice, sí, lleguemos a un acuerdo para hacer recortes de la producción, porque pues si el precio del petróleo llega a menos de $15, mi economía se va a ver realmente afectada. Como les decía, otra de las causantes de esta variación de los precios del commodity es China y el petróleo, ¿cierto? Por este nuevo síndrome respiratorio que aparece en Wuhan, que es conocido como el COVID-19, esto hace que los índices asiáticos vayan a la baja, hace que a finales de enero el número de contagiados supere a los del SARS, entonces al verse esto piensan que va a volver a ser una pandemia, entonces esto genera mucho pánico en el mercado, comienzan ventas masivas y otro de los factores que afectó definitivamente los precios del petróleo fue que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Es por eso que nosotros también debemos tener en cuenta qué dice la Organización Mundial de la Salud o también en estos momentos si aparece un nuevo tratamiento, una nueva vacuna, porque por ejemplo hoy los precios del petróleo comenzaron a aumentar a inicios de la sesión americana debido a que Moderna, una biofarmacéutica estadounidense, anunció que habían resultados positivos en la vacuna que había realizado junto al Instituto de Salud de los Estados Unidos. Y otra de las variables fue que los traders estamos a la expectativa de esa decisión que les comenté de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, como les decía, el precio del barril de crudo ha caído alrededor de más del 15% desde que se dio a conocer el brote.
¿Por qué? Porque la oferta superaba la demanda, porque se teme que haya una segunda ola de contagios. Si tenemos en cuenta, Estados Unidos cambia de paradigma y ya el vicepresidente de los Estados Unidos dice cómo vamos a apoyar a las autoridades locales para si van a realizar un cierre o algo así, debido a que, por ejemplo, Miami en estos momentos puede que sea como Wuhan el epicentro de la pandemia. Del mismo modo, Cataluña volvió a una cuarentena. Entonces, esta segunda ola de contagios puede generar eso, que la economía se cierre y al cerrarse la economía no van a haber clientes y pues la demanda va a volver a ser más pequeña que la oferta y eso puede que haga que los precios del commodity vuelvan a caer. Entonces, es por eso que nosotros como traders debemos estar pendientes de lo que dice la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de los inventarios de la Agencia Internacional de Energías, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que dicen las bancas de inversión, ya sea Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, entre otros bancos importantes de los Estados Unidos, porque muchas veces sus proyecciones llegan a ser acertadas. Y ya por último, quisiera comentarles que nosotros, bueno, también quisiera comentarles que el petróleo fue uno de los activos que más se vio afectados por el coronavirus, porque se redujo su producción, porque pues hubo una guerra de precios petrolera, donde veíamos que el precio del petróleo llegó a cotizar negativo, algo que jamás se nos había pasado por la mente, y llegó a cotizaciones de menos $6,65 por barril. Como les decía, la oferta excedió la demanda y esto fue algo que jamás se pensó que iba a pasar. Entonces, nosotros como traders debemos estar pendientes de estos informes y cómo lo vamos a hacer. Nosotros como distrito financiero, en nuestra página tenemos el material de apoyo y hay algo que se llama herramientas de trading. Nosotros allí ofrecemos el calendario económico y en el calendario económico ustedes pueden encontrar diferentes anuncios, noticias para que puedan programar sus trades y estén pendientes de a qué horas son las reuniones de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a qué horas presentan los inventarios de la Agencia Internacional de Energías, también diferentes acontecimientos que pueden incidir y afectar directamente en las cotizaciones del commodity. Esto es una alianza con TradingView, al igual que nosotros por medio de nuestro número de WhatsApp, también les ofrecemos este calendario económico todos los días. Del mismo modo, nosotros como distrito financiero les ofrecemos diferentes cursos de trading, el newsletter, el cual contiene diferentes señales, análisis técnicos y las noticias más relevantes al inicio de la sesión americana. Del mismo modo, ofrecemos tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías, webinars, clases personalizadas. Y para aquellos que estén interesados, nos pueden escribir en info@ldfx.com. De igual forma, si alguien tiene alguna inquietud, nos puede contactar a los analistas de Distrito Financiero, a Raúl Ramírez. Les pueden escribir a r.ramírez@ldfx.com. Nos pueden escribir a mí, Daniela Quevedo, a d.quevedo@ldfx.com. Para aquellos que tienen cuenta en TradingView, pueden seguirnos como r-ramírez-dfx o a d-quevedo-dfx. Como les decía, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Allí publicamos contenido todos los días y de igual forma, si tienen alguna duda, nos pueden también escribir a WhatsApp al 313-414-6338 y visitarnos en www.ldfx.com.
eldfx.com. Así que si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, también lo pueden hacer a través de nuestro chat en estos momentos. De igual forma, algún comentario, sugerencia para nuevos temas que quieren que tratemos en nuestros webinars con el fin de ayudarlos de la mayor manera posible. Así que muchísimas gracias por haber asistido hoy. Saludamos a Dina, a Juan Primo. También saludamos a Jorge, a Norberto. Muchas gracias por haber asistido y por estar participando en este webinar y nos vemos en un próximo webinar. También recuerden que en nuestra página web también pueden encontrar los diferentes webinars que ofrecemos. Hoy a las 6 de la tarde tenemos el webinar con Equity de analizar el mercado Forex con el indicador MACD. Y mañana tenemos otro webinar con este broker. Muchísimas gracias, Norberto, a ti también por asistir. Feliz día para todos.